Estamos hablando de Teshuvá. Acá, estas son las que sobraron. Sí. Bueno, Teshuvá, leo. Es un artículo de Rabbi Yosef Bitton, muy lindo. Tengo dos artículos, vamos a ver lo que llegamos. Voy al primero. En su libro Menorat Amaor, lo escribió el Rab Itzhak Aboab, que vivió en España durante el siglo XIV. Él habla de la Teshuvá y dice que hay 7 niveles de Teshuvá. Vamos a analizar uno por uno. ¿Está bien? Primero, la hojita esta va al primer nivel. El breve texto que contiene estas reflexiones se podría considerar un manual moderno de la psicología del arrepentimiento. Miren qué jajamim, ¿eh? Los jajamim sabían de todo, filosofía, psicología. Un libro moderno de psicología de la Teshuvá. Veamos. Estos niveles se dividen fundamentalmente en términos de tiempo y circunstancia. ¿Cuándo y por qué ocurre lo que arrepentimos? Según el cuándo y el por qué va a ser el nivel de Teshuvá. Vamos a ver. El primer nivel de Teshuvá, el más alto, es cuando uno se arrepiente de lo que hizo mal de inmediato y sin la intervención de elementos externos. O sea, ¿se acuerdan cuando si uno hace un get y enseguida se da cuenta, hatati, se reconoce, se arrepiente y le dice ayer no lo voy a volver a hacer más? Es el mejor. Sin la intervención de elementos externos. O sea, no tuvo que pasarte algo que te vino a decir, no, ¿qué te está pasando? Y nadie dice, uy, a lo mejor me estoy portando mal. No, ¿te diste cuenta de inmediato? Cuando esto sucede, dice el Rab Aboab, es una muy buena indicación, ya que significa que la conciencia está despierta y activa. ¿Por qué hiciste Teshuvá inmediato? ¿Cómo te diste cuenta enseguida que estuviste mal? Significa que la conciencia, estás conectado con Dios en general. Ahora recién hiciste algo que está mal. Entonces, no puede ser, estuve mal. Significa que estás conectado. La conciencia en conexión con Dios está activa, no está dormida. ¿Me siguen hasta acá? Vamos a tratar de comprender este profundo concepto un poco mejor. Imaginemos, por ejemplo, una persona que por primera vez bebe alcohol en exceso, por primera vez en su vida, y se emborracha, se embriaga. Es posible que se ponga a conducir su auto y tenga un accidente, y que le saquen su licencia de conducir, que sea llevado a la cárcel, etc. En todas estas circunstancias, mientras y después de que esté sufriendo las consecuencias de su embriaguez, esta persona seguramente se arrepentiría de haber bebido alcohol. ¿No? Por las circunstancias de lo que pasaron, seguramente eso va a hacer que se arrepienta. Porque mira lo que pasó, al final tuvo un accidente, al final terminó en la cárcel. ¡Qué tontería! ¿Para qué tomé? 2. También es posible, por ejemplo, que su familia lo haya visto, sus padres, sus hijos, etc. y se hayan sentido avergonzados de él. Una vez sobrio, cuando su familia le cuente lo que hizo, seguramente se arrepentirá de haber actuado mal, ¿no? ¿Están de acuerdo que se arrepentiría después de pasar la vergüenza que la familia supo lo que hizo? Sí, ¿no? 3. También sería posible que este individuo tuviera la suerte o la mala suerte de no sufrir ninguna consecuencia. Y si no se arrepiente y deja el alcohol luego de su primera embriaguez, es posible que la bebida se transforme en un nuevo hábito y luego en una adicción. ¿Entendieron lo que dijo? Te trajo 3 ejemplos de que inmediatamente pasó algo y puede ser que por eso hagas Teshuvá. ¿Está bien? Ahora podemos comprender mejor la Teshuvá inmediata. Está en el nivel más elevado. El individuo que se arrepiente antes de, entiendo, antes de tener algún castigo, ¿no? Consecuencia negativa. O sin haber sufrido las consecuencias de lo que hizo mal, posee una voz interior, una conciencia activa, miren qué lindo como lo llamó, ¿no? La Neyamá, que lo empuja a autocorregirse después de haber actuado mal, incluso sin que nadie le haya hecho ninguna observación. O sea, es el mejor nivel. Porque si nadie te hizo ninguna observación y no te pasó nada malo, y vos te das cuenta, estuve mal, tengo que volver, significa que estás en un nivel bueno de conexión con Dios. ¿Están de acuerdo? Otro ejemplo. Imaginemos que hice o dije algo ofensivo a otra persona. Ofendí a alguien. La inmediatez o el retraso de mi disculpa afectará la aceptación de mi disculpa, ¿no? Si enseguida que me porté mal con él le pido disculpas, va a ser más fácil que me perdone. Pero si no le pedí disculpas y pasó un día, pasó una semana... ¿ahora me llamás? ¿Por qué no me llamaste antes? Ahora... Si yo digo o hago algo ofensivo e inmediatamente me doy cuenta de lo que hice y pido disculpas, lo siento, no quise decir eso, no te quise ofender, usé las palabras equivocadas, etc.,
Si el pedido de disculpa fue inmediato, en la mayoría de los casos la aceptación de mi arrepentimiento por parte de la víctima será mucho más factible. ¿Qué digan con respecto a Dios? ¿Lo mismo? Si yo hago inmediatamente teshuvá, intensiva, bien, ¿Dios me perdona? Y sí, es mejor. Seguramente lo considerará como un error, más que un acto de maldad o de negligencia. Por eso, el Rab Aboab concluye que cuando uno comete una transgresión y se arrepiente de inmediato, se considera como si lo hubiera hecho por error o descuido, y no deliberadamente. Dice, el nivel que tiene una teshuvá inmediata es como que lo hiciste sin querer. Está bien, el nivel de un het sin querer no es el nivel de un het a propósito. Los sabios reconocieron este fenómeno y explicaron que en el caso de la mayoría de las personas, la conciencia se duerme. ¿La mayoría es así o no? No, la mayoría se duerme. Y solo se despierta cuando experimenta las consecuencias de su accionar. O sea, normalmente cuando nos despertamos, después que nos pasa algo, que nos hace pensar, de repente perdiste el trabajo. ¿Pero por qué perdiste el trabajo? Pará, ¿estabas bien? ¿Eras correcto en el trabajo? La verdad que no era... a lo mejor por eso lo perdiste. Pero el caso de un individuo que estudia Torá es diferente, ya que si bien no es infalible, posee una conciencia que está constantemente alerta. Viene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja de estudiar Torá? Al tema de poder equivocarme y hacer un het. Que al estudiar Torá constantemente... Puedes corregir Claro, enseguida estoy estudiando las mitzvot, estoy estudiando las halajot, estoy estudiando que no está bien. Entonces, enseguida me puedo corregir más. Es una ventaja que tiene el estudiante de Torá. Estudiar Torá también, para todos mejor, pero también para esto. Ya que si bien no es infalible, posee una conciencia alerta. Porque el estudio de Torá, del otro lado, es un recordatorio permanente de nuestros valores. Lo que mantiene a la conciencia en un estado de alerta ético permanente. El Rab Aboab cita a continuación la Gemara en Berajot, que dice: si viste a un estudioso de la Torá cometiendo una transgresión durante la noche, por la mañana debes asumir que ya se ha arrepentido. Miren qué lindo, ¿eh? Vos viste a una persona, un Talmid Jajam, y viste que hizo una vera, algo que no está bien. ¿Cómo tengo que pensar al otro día? Que seguro ya hizo teshuvá. ¿Cómo sabes? A lo mejor no hizo teshuvá. Tenés que pensar que hizo teshuvá. Porque en verdad él es un estudioso de Torá. Lindo. Es Kapsehut. Este individuo ha desarrollado un mecanismo de defensa ético interior que previene que una mala acción se transforme en un hábito. Porque mientras su conciencia está activa, podrá diferenciar lo que está bien de lo que está mal. El estudio de la Torá, conclusión de este artículo, es la mejor garantía para obtener y mantener una conciencia activa. ¿Está bien? Estudiamos. El mejor nivel de teshuvá es inmediato. Y si estás en un mundo de Torá, mucho mejor, porque hace para que hagas una teshuvá inmediata. ¿Está bien? Voy al segundo nivel, se lo doy rápido y lo leemos. ¿Me pasa rápido esto? Va la segunda hoja. Y la leo. Vamos, tenemos 7 minutos para leerlo. Segundo nivel de teshuvá. Leo. En su libro de Menonot Amador, el Rabbi Yitzhak Aboab menciona 7 niveles de teshuvá. Lo que dijimos recién. Ahí está llegando la hoja. Segundo renglón. El otro día explicamos el primer nivel, lo que dijimos recién. El más alto. Cuando una persona se arrepiente inmediatamente de una mala acción que cometió. Vamos al segundo nivel. Niveles de teshuvá. Segundo nivel. ¿Qué pasa cuando no hago teshuvá inmediatamente? Cuando esto no ocurre y el individuo persiste en su error y repite una y otra vez su transgresión, estamos en lo que potencialmente sería el segundo nivel de teshuvá que menciona el Rab Aboab. A ver cuál es. Cuando una persona no se da cuenta o no se arrepiente inmediatamente de lo que hizo mal, es posible que repita su proceder una y otra vez. ¿Por qué lo repite? Porque no se dio cuenta que está mal. ¿Entienden? Pero ahora lo grave. ¿Qué es lo grave? Una vez que el hábito está formado, instalado en el cerebro, es difícil cambiarlo, ¿entienden? Era más fácil cambiarlo antes, porque cuanto más estás sumergido en eso, más te cuesta. Creo que el segundo nivel de teshuvá que menciona el Rab Aboab es el más común de las personas, el que concierne a la mayoría de nosotros, que no somos, con mayúscula, tan sensibles o estudiosos, como dijimos antes, para darnos cuenta inmediatamente de nuestros errores. Pensemos, por ejemplo,
una persona que ha desarrollado el hábito de decir malas palabras. Él siempre dice malas palabras. Ahora va a ser fácil volver a hacer teshuvá y no decir más malas palabras. ¿Por qué? Está acostumbrado. Cuando se te hizo hábito, esa es la difícil. Esa es la difícil. Si estuviéramos hablando del primer nivel de teshuvá, cuando uno dice una vulgaridad, debería arrepentirse de inmediato. Y por sí mismo, de lo que hizo mal. Pedir disculpas y dar vuelta a la página. Pero cuando esto no ocurre, y repetimos los insultos, nos adaptamos a las malas palabras. Y ya no nos parece algo mal. ¿Entienden? Nos parece normal. Entonces, si te parece algo normal, ¿cómo haces teshuvá? Tenés que entender que eso es grave. Y eso no se puede. Los psicólogos explican que los hábitos, los malos y los buenos, se forman cuando nuestro cerebro ha aprendido y repetido la repetición, algo nuevo. Y llega un punto en el que el cerebro se siente cómodo con los hábitos y deja de evaluarlos o jugarlos. O sea, al principio como que siempre evaluás cuando haces la primera vez algo. Pero después cuando haces 2, 3, 4 veces, dicen, cuando una persona mató una vez en una guerra, es traumático. Tiene el trauma de haber... Pero digamos que fue un soldado y peleó muchas guerras y ya mató muchas veces, ya no lo toca tanto, ¿entienden? Como, está mal, nunca uno debe acostumbrarse a eso. Lo mismo, imagino una persona, un yohet, que mató la primera vez un animalito, después cuando como ya es costumbre. No hay que acostumbrarse, hay que mantener la misericordia. Esto nos pasa en temas de comer mal, fumar, etc. Y también en temas más subliminales, que afectan muchísimo nuestra espiritualidad. Por ejemplo, la obsesión de la sociedad moderna con la promiscuidad en todas sus variables. O sea, hoy en día como que ya no se ve mal. ¿Por qué no se ve mal? Porque toda la sociedad promiscua y vos los carteles y la televisión. Entonces ya ni siquiera... Pero en verdad está mal. Desafortunadamente, esto cada vez es más común. Porque se ha hecho parte integral de la sociedad de consumo con la cual interactuamos. Y esto contribuye subliminalmente, entra subliminal, a que no podamos detectar que ciertas conductas ajenas o propias, porque son nuestras también, no deben ser toleradas. Normalmente somos tolerables, y no. El hombre es un animal de costumbres, dijo el famoso escritor inglés Charles Dickens. El hombre moderno cada vez razona menos y se automatiza más. Es una gran verdad, ¿no? Cada vez razonamos menos. La vida está hecha de tal manera que no nos dejan pensar. Es todo correr, o todo rápido, todo técnico. Hay que pensar. Nos entregamos a lo que a nuestros sentidos le parece placentero, haciendo a un lado todo aquello que nos cuesta esfuerzo. ¿No? Hoy en día la juventud ¿está acostumbrada al esfuerzo o no está acostumbrada al esfuerzo? Para nada. Es una sociedad que no nos esforzamos en nada. ¿Cómo? Nuestra voluntad queda totalmente atada a lo que dicta nuestro sistema nervioso, el Yetzer Hará, y nos abandonamos a él. La conciencia ya no se despierta por sí misma, como en el primer nivel. Se queda muda y adormecida. Necesitamos un estímulo externo para despertar nuestras conciencias y darnos cuenta que estamos procediendo mal. ¿Cuál es el estímulo externo que nos despertaría? ¿Cómo lo hacemos? Acá viene Elul, el último mes antes de Rosh Hashanah. En el calendario hebreo, el mes de Elul es justamente el tiempo que dedicamos al arrepentimiento de todo tipo de situaciones. Las más graves, los malos hábitos. Para eso, para llegar a este segundo nivel de Teshuvá, no sé si decir más graves, pero lo más difícil de cambiar, es difícil de cambiar los malos hábitos. Nos levantamos 1 hora más temprano todo este mes y dedicamos este tiempo a recitar las Slijot, rezos donde pedimos perdón. Está hablando para Sefaradí, ¿no? Dicho sea de paso, en la tradición ashkenazí, las Slijot comienzan más tarde, pero durante el mes de Elul, para despertar nuestras conciencias, se toca el shofar. Ya sea el Slijot o ya sea el shofar, ¿para qué es? Despertarnos. ¿De qué me tengo que despertar? Estamos adormecidos en la vida diaria, lo mismo sigue. Pará, pero viene el día del juicio. Las palabras de las Slijot, especialmente el vidui, la parte más importante del vidui, la confesión, nos invitan a reflexionar de una manera especial sobre nuestro accionar, observando como desde afuera, como desde el balcón, nuestra propia conducta para llegar a identificar los malos hábitos que se instalaron en nuestra personalidad. O sea, tengo que primero identificarlos. Cuando los identifique, decir, bueno, vamos a trabajar sobre este punto.
No digan voy a cambiar todo mi mundo porque es difícil cambiar todo. Hay que centrarse en uno. Después centrarte en otro. ¿Entiendes? Porque si ¡uy! ¡Ya cambié todo! Y después no cambiaste nada. Entonces, no. Centrate en uno y decir, en esto quiero mejorar. Digamos, a lo mejor sos una persona muy enojón. Este año quiero trabajar sobre no enojarme. O muy orgulloso. Quiero trabajar sobre más humildad. Nuestra propia conducta para llegar a identificar los malos hábitos que se instalaron en nuestra personalidad sin que nos hayamos dado cuenta. Solamente cuando somos capaces de reconocer estos hábitos, akarat ahet, estaremos en condiciones de superarlos. ¿Por qué? Solo cuando estamos en condiciones de reconocerlos. ¿Cuál es la primera parte de la teshuvá? ¿Se acuerdan que el otro día dijimos los 3 pasos? Primer paso, reconocer el error. Si ni siquiera lo reconozco, nunca voy a hacer teshuvá. Entonces vimos 2 artículos. Uno fue el primero, que si es más inmediato, mejor. También dijimos que si estudias Torah, te ayuda. Si no te das cuenta, y en la mayoría, porque te acostumbraste, tenés que tratar de despertarte, pensar en que estás mal y empezar a corregirte. Todo el objetivo, mejorar como seres humanos. Teshuvá, volver a nuestro verdadero esencia, que la verdadera esencia del hombre es ser bueno y correcto. ¿Está bien hasta aquí? Hasta aquí hoy entonces, llevamos para allá Teshuvá, seguimos el jueves que viene, Besrat Hashem. Un placer.